Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de la revista Guara y vamos a establecer el contacto con Manuel Morales, representante de CONADE, precisamente para hablar sobre lo que acontece en el Tribunal Supremo Electoral. Sí, muy buenos días. Estamos convocando para el día de hoy, día en la Plaza Barón, Cantón Ciudadano, con la agenda que tú estás mencionando. En primer lugar, exigimos que las elecciones judiciales se realicen como estaban programadas. Esta sentencia constitucional, que fue elaborada por dos magistrados de una sala constitucional, estamos hablando de Espada y Hurtado, les beneficia en primer lugar a ellos mismos, porque estarían paralizando elecciones donde ellos son magistrados, en los departamentos donde ellos son magistrados, y ellos se autoprorrogarían, lo cual, por supuesto que es ilegal, viola los principios elementales del derecho. Pero en segundo lugar, lo que tú dices es cierto, fracciona el proceso electoral, fracciona la institucionalidad del órgano judicial. Es decir, si les hiciéramos caso a estos magistrados, que además son los autoprorrogados, resulta que estaríamos yendo a elegir parcialmente a un órgano judicial, a los magistrados. En algunos casos se votaría en algunos departamentos, en otros no, y luego se tendría que seguir haciendo otro proceso de preselección y seguramente en enero, en febrero se volvería a ir a elecciones para volver a votar por otros magistrados. Mientras tanto se quedarían los autoprorrogados en salas mixtas, es decir, con nuevos magistrados que correrían 6 años y luego otros que el próximo año tendrían que ser electos para luego que ellos corran por 6 años. Se rompe, se fractura la unidad, ¿no ve?, del órgano judicial. La Constitución dice que todos los magistrados son electos en acto único y por 6 años. En consecuencia, nos vamos a reunir para solicitar la renuncia de todos los magistrados autoprorrogados por el grave daño que le están haciendo a la democracia, y además creo que es importante que sean enjuiciados. La Constitución y la ley dice que los magistrados del órgano judicial tienen el privilegio, entre comillas, de juicio de responsabilidades. Entonces vamos a dar un paso en esa dirección hoy día. Por ejemplo, desde el legislativo en su momento se ha discutido dejar sin efecto esa resolución con el que han ampliado su mandato los magistrados. Sin embargo, bueno, en una sesión donde presidía la Asamblea Legislativa Andrónico Rodríguez se ha viabilizado esta norma. Sin embargo, al parecer hasta el momento nadie lo promulgó. En ese sentido, ¿cuál es el camino para que estos magistrados prorrogados en su mandato renuncien o dejen su cargo? ¿Cuál sería o quién es la instancia correspondiente o el procedimiento, o es una presión social, como usted indica, que podrían hacer que estos magistrados renuncien a su cargo? Sí, es la presión social, pero es el soberano. Por eso estamos yendo a elecciones. En elecciones se elige a todos los magistrados y los autoprorrogados dejan de ejercer esta función ilegal a la cual han usurpado. Respecto a tu pregunta, evidentemente en el Parlamento, en el Senado, se ha aprobado una ley, pero esa ley tiene un punto de quiebre, digamos, legal, y es que la Asamblea Legislativa no puede destituir a través de una ley a magistrados. La única forma de la destitución es la renuncia, es que sean electos otros magistrados en el tiempo debido y de acuerdo a la Constitución, y la otra es que sean objeto de un juicio de responsabilidades. Entonces, es la presión social en este momento la que tiene que funcionar. Ahora, es muy importante que también los vocales del Tribunal Supremo Electoral, en la reunión que hoy día están convocando a partidos políticos, representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del Poder Ejecutivo, logren un acuerdo mínimo para viabilizar las elecciones judiciales y garantizar con ello que haya las elecciones el 2025 sin que hubiera nuevas incertidumbres ni nuevas acciones de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional. Resoluciones que emiten estas salas constitucionales con magistrados prorrogados en su mandato
tienen efectos legales, es decir, son legales. Hay quienes dicen de que son nulos de pleno derecho. Así es, son ilegales y lo que va a suceder, bueno, todos nosotros sabemos básicamente que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y son resoluciones en última instancia. Entonces, hay algunas sentencias que han sido del desagrado nuestro. Por ejemplo, la sentencia que lo habilitaba Evo Morales a la repostulación como si fuera un derecho humano prácticamente indefinido. Esa sentencia todavía sigue vigente y no podría un tribunal constitucional actual anular esa sentencia. Pero en el caso de los autoprorrogados, sí, el nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional, que va a nacer del voto de la ciudadanía, ese sí tiene todo el mandato y todas las facultades para anular todos los actos de estas autoridades que han dado un golpe judicial y han asumido, han usurpado mandatos. Y finalmente la Constitución es absolutamente clarísima en eso. Hay un artículo de la Constitución que dice que todos los actos de los funcionarios públicos que usurpen funciones son nulos de pleno derecho. Por ejemplo, esta última resolución, que sería una enmienda a la sentencia 1010, que habla sobre la reelección continua o discontinua, ¿también es ilegal? Sí, por supuesto, pero hay un tema que hay que aclarar aquí. Nosotros hemos establecido y lo hemos dicho que la génesis de evitar que haya la repostulación vulnerando la Constitución es el 21F. Es decir, nosotros tenemos la película absolutamente clara. Es el 21F, un referéndum vinculante que dijo no a la modificación del 168 y a la repostulación de Evo Morales. Luego ha venido una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha hecho una aclaración respecto a que no existe en la Convención Americana de Derechos Humanos nada que pueda establecer que hay un derecho humano a la repostulación. Y luego hay la sentencia 1010 que ha sido emitida por estos magistrados, pero cuando ejercían legalmente el cargo, es decir, en diciembre del 2023. Ahora, esta otra sentencia que viene a reforzar supuestamente la inhabilitación de Evo Morales, a nosotros no nos interesa darle ningún pie ni ningún viso de legalidad. Nosotros con la lucha del 21F, la opinión consultiva y la sentencia 1010, para nosotros está absolutamente claro que Evo Morales no debería postularse, pero va a ser en última instancia el Tribunal Supremo Electoral el que va a definir este tema cuando se inscriban los candidatos y veremos todavía si Evo Morales logra ser el representante candidato a la presidencia electo por el Movimiento al Socialismo. Todavía hay una disputa previa con el ala arcista y veremos qué es lo que pasa, pero para nosotros está absolutamente claro. Esta enmienda lo pueden hacer los próximos magistrados, tomando en cuenta de que se habla de la ilegalidad de sus resoluciones de los actuales. Esto tomando en cuenta de que ni el referéndum que usted ha señalado, ni el organismo internacional, ni la sentencia 1010 habla precisamente sobre la reelección discontinua, ¿no? No es preciso. En ese sentido, las próximas autoridades judiciales, los magistrados en este caso, podrían realizar una enmienda o una interpretación de repente similar, o en todo caso para despejar totalmente de dudas a toda la población, que este tema, este conflicto viene ya desde hace mucho tiempo, como usted ha señalado, desde 21F. Sí, yo creo que ahí tienes toda la razón. Necesitamos que un nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional emergido de la legalidad del voto ciudadano en estas elecciones judiciales haga ese tipo de interpretaciones. Porque también es cierto que hasta ahora la Constitución Política del Estado, el 168, en ninguna parte habla de las elecciones de manera discontinua. En consecuencia, ese es un tema que tiene que ser en apego a lo que dice la Constitución, interpretado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene la reserva de ser el único órgano
que hace la interpretación de la Constitución Política del Estado. Nosotros no podemos interpretar la Constitución, nosotros tenemos que acatar la Constitución. Entonces, será labor del nuevo Tribunal Constitucional el que realice estas tareas, y por eso mismo, ese es el motivo por el que los magistrados autoprorrogados no quieren que se realicen las elecciones y que sean reemplazados por autoridades emergidas del voto ciudadano, como dice la Constitución Política del Estado. Ahora, ¿qué pasa si hoy en la reunión, por ejemplo, de instituciones, partidos políticos y órganos en el Tribunal Supremo Electoral deciden precisamente hacer prevalecer esta sentencia del tribunal, de una sala del Tribunal Constitucional? Es una posibilidad abierta, tú lo estás planteando con absoluta claridad. También puede darse el día de hoy en una reunión de estas características que la presión sea muy fuerte para que se acate esta sentencia trucha, digamos, del Tribunal Constitucional Plurinacional, y al mismo tiempo que se acate esa inviabilización de la candidatura de Evo Morales para toda la vida. Es decir, le están dando una sentencia que podría estar vulnerando la misma Constitución. Ese tema está latente, es una posibilidad, porque la decisión del Tribunal Supremo Electoral también, al tiempo de ser valiente, es una resolución sui generis, primera vez que un órgano del Estado va a entrar en conflicto con el órgano judicial, con la cabeza del órgano judicial, sobre todo el TCP, y habrá que ver cuál es la posición real del gobierno de Luis Arce, porque puede que en esta reunión que se va a realizar en un par de horas se tome alguna decisión o se presione al Tribunal Supremo Electoral para que vayamos a unas elecciones fragmentadas. Pero eso nosotros lo vamos a rechazar. Por eso mismo estamos haciendo el plantón hoy día en la puerta del Tribunal Supremo Electoral para transmitirles que no estamos de acuerdo con que se siga profundizando la desinstitucionalización del órgano judicial. Entonces hoy va a ser decisivo, ¿no?, la situación sobre el tema de las elecciones judiciales, pese que el Tribunal Supremo Electoral ha señalado de que va a continuar con este trabajo de concretar las elecciones judiciales. Ahora, por favor, finalmente, el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional en su pleno, ¿no?, senadores, diputados y el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿de algún modo tienen responsabilidad con todo lo que está aconteciendo con el tema de las elecciones judiciales? Sí, tiene mucha responsabilidad. La Asamblea también debería haberse hecho respetar. Hay que recordar que la ley de convocatoria a esta última preselección, creo que es la 1594, fue objeto de control de constitucionalidad. Es decir, es una ley que se aprobó en el Parlamento y que fue derivada al órgano constitucional, al TCP, para que verifiquen que no vulneran ningún artículo de la Constitución. Y ahí fue refrendado por el TCP. Entonces, lo que llama la atención es que ahora se cuestione partes fundamentales de esta ley como si no hubiera sido objeto de control de constitucionalidad. Pero lo que pasa es que la Asamblea está dividida y tiene varias cabezas al mismo tiempo. Choquehuanca por un lado, Andrónico por el otro, el nuevo presidente de diputados por el otro, y lo que se ha logrado con esta desinstitucionalización que viene de parte del MAS, de las dos alas, pero sobre todo del ala arcista, es paralizar, neutralizar al órgano legislativo y gobernar con el TCP. La responsabilidad, además, se han cometido errores, y eso los diputados y senadores hasta ahora no lo dicen, en la preselección. ¿Cómo ha sido posible que se hubiera, por ejemplo, habilitado a algunas personas como si fueran indígenas originarias campesinas, cuando en su postulación estos candidatos a las elecciones judiciales nunca dijeron que pertenecían a un pueblo indígena, creo que ni hablan el idioma, etcétera? También, ¿cómo es posible que no se hubiera logrado preseleccionar una cantidad sustancial de mujeres? Pero esto se debe a que el Parlamento está desacreditado, muchas personas se han retirado de la convocatoria, que no ha merecido la confianza. Y por el otro lado, muchos de los actuales candidatos a través de redes sociales están haciendo campaña de manera abierta y que tienen el patrocinio
de organizaciones del movimiento al socialismo y de instituciones estatales. Entonces, nosotros nos vamos a la defensa de las elecciones judiciales, a la defensa de la democracia, pero en ningún momento estamos yendo a defender la calidad de los postulantes, ni a defender tampoco el trabajo que ha hecho la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyas consecuencias las estamos viendo en estas resoluciones constitucionales del TCP para anularlas o fraccionar la elección judicial o finalmente para posponer definitivamente estas elecciones. Bien, don Manuel, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar pendientes, por supuesto, a las resoluciones de esta reunión tan importante para definir las elecciones judiciales. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, muy buenos días.